Canal HB de Hortensia Vidaurre presenta su programa estelar Parece Mentira, con su conductor principal, Felipe Izquierdo. Buenas noches a su excelencia, el presidente de la República. Vista la derecha. Atención presente. Buenas noches, comienza una nueva conferencia de prensa del gobierno de Parece Mentira. Estamos junto a la Orquesta Mínima de Swing para dar inicio también a una nueva conferencia de prensa. El presidente de la República, don Mario Sesquirós, no sabemos si se tomó el fin de semana largo, hasta el momento no ha llegado. La escolta presidencial presenta un atraso. Vemos que los periodistas también están ingresando a la sala. El ministro de Salud, por favor, si puede venir. Sí. El ministro también andaba un poco desaparecido hace algunas semanas. Andaba en el sur de Chile. Acá en Portería lo habían visto, sin embargo, en las mañanas, pero no había así ingresado al Palacio, por lo cual se pensó que estaba haciendo la cimarra, pero eso fue una teoría que rápidamente cayó. El presidente de la República sabemos que en estos momentos está ingresando al Palacio. Pasó al baño y también lo están vistiendo, según entendemos, ¿no es así? Sí, me avisan por interno que el presidente en cualquier momento llega, y acá llega don Mario Sesquirós, para quien pido un aplauso. Buenas noches, ¿cómo está, don Mario? Estamos en vivo ya. Voy a ir a saludar primero a las personas. También está junto a nosotros el ministro de Música y de Cultura, Fernando Dufo, quien presentará esta noche una pieza de violín. También lo llamamos a que salude a la audiencia. Aquí viene. Muy buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado la semana? Bien, la semana está un poco movida, pero aquí estamos aguantando. Después de varios, venimos llegando a Punta Arenas, así que bien. Todo bien. Muy bien. Yo también quiero dar un aviso. El ministro vocero de gobierno, el señor Felipe Izquierdo, no va a poder estar esta conferencia de prensa, ya que se encuentra supervisando un procedimiento policial, un allanamiento en la Araucanía. También quiero avisar pedirles a todos también que por favor ignoren los partes de matrimonio que llegaron hace un par de semanas. Mi matrimonio nuevamente no se va a realizar. Mi mujer no le dieron el alta médica. Ella sufrió un choque anafiláptico hace algún tiempo y sigue mal también, pero estoy tranquilo porque no fue culpa mía. Ahora sí, dejo a don Mario Sesquirós, a su excelencia. Por favor, señor presidente. Muy bien, gracias. Buenas noches, muy buenas noches. Bueno, hoy día me voy a constituir en un reincidente, porque voy a repetir algunas cosas, pero en otro orden, sobre la noticia más importante que se ha producido en los últimos días, pero que sin embargo nuestra prensa nacional
no ha destacado, sigue poniendo un montón de peleles ahí en primeras páginas, pero las noticias verdaderamente importantes, significativas, que atañen a la soberanía de Chile, que atañen al pueblo entero de Chile, eso no se divulga. Parece que estuvieran diciéndoselo en secreto al oído. Y la noticia es la siguiente: el Tribunal de La Haya anunció que anticiparía la sentencia que se dictará en el juicio, porque es un juicio en rigor que tiene Bolivia con Chile, pero en que también está incorporado Perú por un tratado internacional. Si Perú no da su aquiescencia, no hay acuerdo. Tan grave y tan serio es el problema. Por eso yo me voy a permitir volver a referirme al tema, pero desde una perspectiva mayor, y para ello con el objeto específico de no pasar el tiempo, porque es un tema para muchos meses de conversación y de profundización, al revés de lo que alguna gente cree. Porque aquí hay un señorito por ahí, se me olvida hasta el nombre del ciudadano, Longueira, un tal Longueira. Y este tal Longueira, este muchachito que está muy de moda, y ha estado muy de moda, la gente tiende a olvidarse, este ciudadano chileno, entre comillas, él había pedido en el gobierno anterior del presidente actual un plebiscito para que los chilenos se pronunciaran si autorizaban o no autorizaban el país la salida soberana al mar que Bolivia pide y que es la causa de la contienda internacional. Un plebiscito que era absolutamente irresponsable y era, en mi opinión, antipatriota, porque yo no le puedo pedir a los chilenos que se pronuncien sobre un tema que todos ignoran. La gran mayoría del país no tiene idea de lo que verdaderamente pasa con Bolivia, y muchos piensan o creerán que Chile tendría poco menos que regalar parte de su soberanía, y no es así, es absolutamente al revés. Y como la gente no está informada, entonces todos o la gran mayoría asume una posición presuntamente nacionalista y presuntamente patriótica. Este es un engaño más que se provoca en la política chilena, porque los políticos siguen mintiéndole a la gente o siguen ocultándole hechos importantes, como el caso del TPP, que ahora se está comentando que de nuevo se va a insistir en él. Yo, para ese efecto preciso, voy a dar lectura personalmente a un pequeño texto que he redactado y que se va a divulgar internacionalmente a propósito de este tema. En él, lo que yo más pretendo es que la gente entienda lo medular. Lo medular es que este problema está profundamente asociado con la integración latinoamericana. Y la integración latinoamericana es fundamental para que nosotros no continuemos siendo países vasallos, países atropellados, países donde las censuras vienen de fuera, las censuras en cualquier orden. Nos acostumbramos desde el momento de la presunta independencia, nos acostumbramos a desarrollar el cerebro mono. Lo copiábamos todo. Primero copiamos a los franceses, después a los alemanes, después a los norteamericanos, ahora creo que a los chinos, mañana serán los japoneses, no sé a quién más vamos a seguir copiando. Pero somos vergonzosamente vasallos en el día de hoy. Y voy a poner un ejemplo solamente para explicar este vasallaje y para demostrar en dos frases
cómo Chile ha ido entregando la oreja, cómo Chile ha ido transformándose en un dependiente, y lo que era una colonia y sigue siendo una semicolonia o algo peor, se va a transformar, como decía Balmaceda, en el sentido que van las cosas, se va a transformar en una factoría, o sea, en algo muy inferior a una colonia. Voy a leer entonces este texto y les voy a pedir que por favor pongan atención, porque esta es la manera de defender los legítimos derechos de los países. Si no se conoce a fondo un problema, y por eso yo escribí un libro, Mar para Bolivia. ¿Por qué Mar para Bolivia? ¿Por qué? ¿Sí o no? Yo no me pronuncio, nunca me he pronunciado ni me voy a pronunciar públicamente, para que la gente, pensando, analizando, estudiando, leyendo, conversando o escuchando este texto, que es una especie de resumen, entienda mejor el problema de qué se trata. Y lo primero que voy a aclarar es que Chile no estaría cediendo en caso alguno soberanía. ¿Por qué? Porque Chile sería compensado, y esta circunstancia no se ha dado a conocer debidamente por la prensa. No porque los periodistas oculten la verdad necesariamente, algunos sí lo hacen, pero la gran mayoría dependen también de sus patrones, de los empresarios que son los patrones y les dan las órdenes o les dan las encomiendas. Comienzo diciendo, es una obligación constitucional y moral que todos los chilenos poseamos una información responsable y elemental acerca de nuestras obligaciones internacionales, y muy particularmente con nuestros vecinos más inmediatos, Argentina, Bolivia y Perú. Con mayor razón, si sabemos o debemos saber que el precursor de la soñada integración latinoamericana fue un chileno, nacido en Perú, Juan Egaña Risco, como ha destacado el académico de la lengua Raúl Silva Castro. Bolívar es posterior. Fue el que llevó las banderas, las levantó y procuró la integración, unir a los países. Y sufrió una decepción terrible. Fue traicionado por los propios sujetos a quienes él puso en el gobierno en dos países. Ahí debe haber nacido la expresión el pago de Chile. Habría que extenderle y decir que es el pago de América Latina. Por lo cual es ciertamente perentorio que reproduzcamos esta idea matriz. En reciente libro, ¿Por qué Mar para Bolivia?, escribí: el planteamiento y petición boliviana frente a Chile acerca de su situación de mediterraneidad se debe analizar desde una perspectiva no tan solo bi o trilateral, porque Perú está incluido y nunca se menciona, y si Perú no da su beneplácito, su aquiescencia, no hay tratado internacional, no hay acuerdo ninguno. Debe ser considerado este problema en una perspectiva mucho más amplia y más profunda, considerando el proceso mayor de la integración regional latinoamericana, el cual a su vez, escúchese bien porque esto es demasiado importante, el cual a su vez se cumple y se contextualiza
dentro del marco en que se define el nuevo sistema universal, entre comillas, sistema universal, pero es una gran chacota, es un caos que no lo entiende nadie, y si no hay que encender la radio o prender la televisión y ver las declaraciones que hacen ciertos líderes, entre comillas, occidentales y ciertos líderes orientales. Digo que esta integración debe realizarse dentro del marco que nosotros definimos hoy como el nuevo sistema universal, que propende a una globalización aparentemente irreversible y que ha facultado, de hecho, a un gran pensador, poco divulgado, pero muy conocido, que es Marshall McLuhan, que afirmó a propósito de esto que el mundo se había transformado en una aldea, porque todo se sabía de inmediato, todas las copuchas, aquí se sabe más de lo que pasa en la China que lo que pasa en Bolivia. Esta es la tragedia latinoamericana, esta es una herencia tenebrosa de nosotros los latinoamericanos. Para estos efectos, cumple de partida y sustancialmente considerar como primera prelación la responsabilidad política asumida por el gobierno frente a su propio pueblo, frente a los chilenos. Nunca jamás en el siglo XX, casi entero, y ahora inicios del siglo XXI, los gobiernos se han preocupado debidamente de un problema tan importante como se va a poder captar a continuación. Al hacerlo, tener en consideración especialmente los cuidados siempre necesarios para que jamás caigan en peligrosos chauvinismos o en la reiteración de criterios que ya han sido superados por la historia. En esta perspectiva, se torna obligatorio considerar la opinión de los internacionalistas más versados, como un Guillermo Orrego Luco, quien, entre otros alcances y globalmente, formula una crítica muy fundada o documentada a sucesivos gobiernos, especialmente durante el siglo XX, el que acaba de pasar. Y respecto a lo cual, cumple enfatizar que las defensas de los dos últimos gobiernos han sido frágiles o limitadas en extremo, porque se han fundado principalmente en el aspecto meramente jurídico. Este es un problema esencialmente político, más que jurídico. Y Chile, con los representantes que ha enviado y con el texto de fondo de las demandas o las contestaciones a las demandas, porque hay un proceso ahí de demanda, contestación, reconvención, etc., Chile se ha limitado esencialmente a la parte jurídica y esta no es la parte fundamental. Este no es entonces un problema meramente jurídico y no es por desprecio a lo jurídico. Pero no siempre la ley es la justicia. Hay leyes muy injustas y nosotros estamos cada vez más atiborrados por esa clase de leyes. Se ha olvidado que nos enfrentamos a un problema infinitamente complejo y cuya naturaleza esencial es de carácter político-cultural. Lo voy a repetir, político-cultural, porque la política a secas y entendida como está entendida hoy en el mundo todo, muy poco ha servido para legitimar los derechos de las personas que los están reclamando. A estos respectos, en Genio y Carácter, argumenta Emil Ludwig, comillas,
Quizá reconoció el autor que lo eterno humano es más atractivo y al propio tiempo más instructivo que lo temporal mutable, como es el caso actual del conflicto que tenemos. Está diciendo con esto la historia en sí. Surge un tipo en el cual hay 1000 naturalezas parecidas. Del retrato de un hombre sale el símbolo de una especie humana, produciéndose acaso así y sucesivamente una galería de formas simbólicas. Los símbolos tienen una significación extraordinaria en la cultura de los pueblos, en el destino político de los pueblos. Y en Chile eso no se ha querido entender. Al contrario, cada vez se difunde menos la cultura y cada vez la gente tiene menos condiciones personales, de tiempo y de dinero para comprar libros caros o para poder dedicarse a leer y pensar, aunque sea media hora al día. Agregando, recuérdense los postulados de la psicología de Carl Gustav Jung. Lo que los llamados ilegítimos quieren dar, y aquí estamos enfrentados a un problema de dar o no dar recíprocamente, en cuanto a hechos positivos, no es lo más, sino lo menos posible. Toda descripción, tanto en historia como en arte, significa una selección. Incluso el novísimo intento de Joyce, el famoso escritor Joyce, de escribir un día en 1000 páginas, y la selección es siempre subjetiva. Ningún juez puede determinar qué parte de ella se acerca más a la verdad real de los hechos. Los hechos son generalmente distintos de lo que la gente cree, especialmente la gran mayoría. Nadie puede ni debe ignorar las complejidades cada vez mayores de las relaciones internacionales, así como tampoco desconocer el texto expreso del artículo 22 de la Constitución Política del Estado chileno, que entre otros nos obliga, escúchese bien, esto está textualmente expresado, a amar la patria. Voy a repetirlo, a amar la patria. ¿Quién crestas ama este país realmente? Se hacen negocios con este país, se le meten al bolsillo los negocios. ¿Y quién gana con eso? Un 1% de los chilenos, que sería propietario ya del 30% de la riqueza nacional. Es una cosa vergonzosa. Yo no sé cómo no se miran al espejo y no piensan siquiera un segundo en la maldad que significa esta concentración del poder económico. Y no estoy con esto propiciando en manera ninguna ni la subversión ni el llamado izquierdismo, porque en el izquierdismo chileno, por lo menos, y otros que yo conozco por ahí, que todos conocemos, se hacen negocios y negociados igual o mejor, o con mayor torpeza e ignorancia, porque no tienen pericia en ocultar los negociados que hacen. Y ese es el problema que tienen ciertos partidos en Chile, porque hasta ahora se había ocultado y ellos nunca hablan del problema, pero hacen lo mismo. Así que en el fondo son iguales. Nadie puede ni debe ignorar las complejidades entonces de carácter constitucional y de orden político que envuelve este problema. Tal vez una de las conductas más graves, insensatas y reprobables consista en que ignoremos igualmente que existe, escúchese bien, existe una resolución de las Naciones Unidas dictada el 14 de diciembre de 1962, la resolución 1803, que demoró 10 años, escúchese bien, 10 años en ser aprobada. ¿Por qué? Porque las llamadas grandes potencias, que yo he calificado siempre como las grandes impotencias, porque al final no controlan nada, lo único que controlan y aseguran es la muerte, pero la vida en ningún caso, y tenemos un ejemplo histórico reciente. Bueno, pues resulta que nuestros recursos naturales
han sufrido una merma tan extraordinariamente grande que cuando se salió el gobierno militar el año 89, el 30% de la riqueza más importante de Chile, que la llamaban el sueldo de Chile, el cobre, ya estaba en poder de manos extranjeras. Pero hoy día, con la nueva democracia con la que tenemos, entre comillas, es el 72% aproximadamente. Yo señalo esta cifra, no soy aficionado a las cifras, pero quiero que la gente entienda hasta qué extremos estamos siendo sometidos y manejados desde fuera. Lástima grande que nuestros medios de difusión nacional no han divulgado jamás debidamente nuestra relación internacional con Bolivia y con Perú. Y esta sola circunstancia explica, a sabiendas de la supina ignorancia de nuestro pueblo en este tema particularmente, quería llamar a un plebiscito para que los chilenos definieran si consultaban, si concedían o no concedían una salida soberana que Bolivia está pidiendo. Esto es una vergüenza, siquiera haberse atrevido a proclamarlo, a divulgarlo, a estimularlo o a plantearlo, darlo a conocer, porque no se puede opinar sobre lo que no se sabe. Primero hay que estudiar los problemas, conocerlos a fondo, llegar a la raíz y darse cuenta de la complejidad infinita de esta clase de problemas. Finalizo este breve texto reiterando la célebre frase de Ramiro de Maeztu, que además cabe relacionar con otra afirmación de John Dewey, comillas: la experiencia es una historia encaminada hacia el futuro. En este problema tenemos que pensar en el futuro. Y el futuro no está garantizado para ningún país latinoamericano si las cosas siguen como están. Y si la gente es sometida a engaños tan extraordinarios y escandalosos como el caso de Nicaragua o el caso de Venezuela. Hay que dar los nombres y el problema que está sufriendo Colombia todavía. Cuando hay 3 grados bajo cero en este momento en la sala de prensa y afuera una lluvia torrencial, se va a dirigir al país el ministro de Cultura y Música, Humanidades también, el señor Fernando Dufo. ¿Cómo están, queridos televidentes? Espero que este programa siga siendo un programa que le dé espacio, y así ha sido, a la cultura, a las artes, a la música, al pensamiento, a la reflexión, porque en este país donde todo es tan efímero, donde todo tiene un valor agregado, donde, como decía Felipe, la casa de los 3 millones de dólares, todo este país que nosotros hemos construido y nuestros padres construyeron y nuestros abuelos, nos parece cada vez más lejano, nos parece cada vez más inhóspito, porque la música tiene una cabida muy reducida. El hecho es que, por ejemplo, en la ley de artes escénicas que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado el 19 de junio, no se incluyó en ninguna parte de la ley la ópera como un arte escénica. ¿Por qué no se incluyó la ópera? Primero, por un total desconocimiento de parte de los legisladores, y segundo, porque una de las cosas en las cuales se basaba esta exclusión de la ópera era que el Teatro Municipal recibía 3.000 millones de pesos anuales de subvención del Estado y que no tenía que ser parte de esta ley escénica. Hay que saber que solamente el 10% de los trabajadores, de los cantantes líricos,
trabajan en el teatro municipal. El 90% no trabaja en el teatro municipal y hace arte, hace ópera fuera del teatro municipal, y por ello se levantaron muchas voces, entre ellas Verónica Villarroel, grandes cantantes. Chile tiene una de las escuelas, primero corales, mejores del mundo. Tiene cantantes que ahora están cantando en los mejores teatros del mundo. Y no es posible que los señores senadores, por su ineptitud y su falta de cultura, pongan a los cantantes líricos fuera de esta ley. Y también al ballet, ¿eh? Claro, también al ballet. Ahora vamos a interpretar un tema con Agustín Mancisidor, que es miembro fundador del grupo Las Tarrias, que volvió al grupo. Y eso, un aplauso para él porque es la primera vez que está con nosotros. Así que espero que lo disfruten. Se llama Hojas Muertas. Directamente desde la comuna, desde Quinta Normal, Agustín Mancisidor a la guitarra.
vamos? Sí, ok. justamente ahora viene la cartera de salud. Tengo entendido que hay 2 invitadas que vienen, son parte de una delegación. Sí, por favor, adelante. Hola. Hola. Creo que vienen del Ministerio de Salud, ¿no es así? Sí, venimos en representación. Tenemos una declaración pública en donde se explica el abordaje que hacemos como programa. ¿Sí? Perfecto. Trabajamos para la salud mental. Okay. Sus nombres y por favor el país los está escuchando. Soy Natalia Quintana, terapeuta ocupacional. Constanza Galvez, psicóloga clínica. Declaración pública. Programa Ambulatorio Intensivo Dual Mujeres se dirige a nuestras ciudadanas, ciudadanos nacionales e internacionales que nos escuchan, sienten y ven por medio de este importante espacio, tiempo y cuerpo habitado, comprometidos al ser y estar cotidiano de la salud mental y nuestros derechos. Somos un grupo de personas profesionales ligadas al área de la salud mental que ha dedicado parte de su vida a generar un espacio de tratamiento y abordaje de calidad dirigido a ciudadanas y ciudadanos que requieren de apoyo terapéutico basado en las catalogadas condiciones de salud mental complejas duales, más conocidas como personas que sufren trastornos psiquiátricos severos, sumados a un consumo problemático de sustancias, alcohol y drogas. Atendemos a personas a través de programas diferenciados para infanto-adolescentes y para población adulta. Estamos catalogados como programa piloto nacional para mujeres con consumo durante periodo de embarazo y posparto. Mujeres y familias que han sido altamente vulneradas mediante factores de producción y reproducción del sistema sociohistórico de los excluidos. Nuestro trabajo se sitúa territorialmente dentro del San Bernardino Hospital El Pino, insertos dentro del área de salud mental y psiquiatría en la red de salud pública del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Vemos y atendemos en equipo un Chile invisibilizado, con un perfil parecido al siguiente. Mujeres con condiciones de salud mental graves, con multiplicidad de embarazos, sin conocimientos de métodos anticonceptivos, judicializadas, sin conocer sus derechos humanos, que viven en hacinamiento, pobreza en el amplio sentido de la palabra, algunas sin agua, en campamentos, con condiciones de habitabilidad que no cumplen las normas básicas fundamentales descritas en la Convención de Derechos Humanos. Atendemos a mujeres y hombres de esos que el Chile poético insinúa ya no existe. Atendemos a personas con bajos recursos cognitivos, víctimas de un sistema de exclusión y estigmatización que segrega factores educacionales. Son personas de baja escolaridad por deserción debido a que deciden salir a trabajar para generar dinero, o algunas no logran continuar con las demandas estudiantiles por factores personales. Algunas son hijas de madres y padres que consumían alcohol. Ahora son adultas que sufren violencia sin conciencia de ser maltratadas, sin conciencia del no acceso al derecho. Viven en un sin derecho, nunca lo han tenido. Nuestro país y formas de funcionamiento aún contemplan a nuestros compatriotas, ciudadanos, personas, bajo el alero de delincuentes y antisociales, y no comprenden que las problemáticas de consumo de drogas y descompensaciones de salud mental son consecuencia de nuestra propia desigualdad y pobreza a nivel país. Nuestro programa ambulatorio intensivo Dual Mujeres quiere informar a la comunidad, ciudadanos y ciudadanas presentes hoy, que un grupo de personas como nosotros quiere trabajar con ustedes para apoyar los procesos de tratamiento desde un enfoque humanista basados en el respeto y en el derecho por tener una salud mental digna y de calidad. Se brinda a la comunidad espacios de atención individual y familiar para potenciar el bienestar y su salud mental, atención en su domicilio, mediante orientaciones sobre autocuidado, cuidados de sus bebés con actividades de estimulación temprana, significar identidad personal y autonomía, acompañamiento terapéutico en el ejercicio de derechos en temáticas judiciales, salud general de ellas y sus hijos, acceso al derecho laboral, habitacional y estudiantil, trabajo en red comunitario, por ejemplo, jardines, consultorios y colegios, charlas informativas y preventivas sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol en embarazadas,
abordaje con enfoque de género para disminuir efectos de violencias, ciclos de mesas de mujeres para mejorar la calidad de atención y seguimiento con consultorios, apoyo y abordaje desde la comunidad y grupos de usuarias para ellas mismas, potenciar abordaje basado en el ejercicio de derechos humanos con estrategias despatologizantes. Estamos en siglo XXI, en un país en pleno desarrollo, y por lo menos a mí me resulta increíble conocer personas de mi edad que han mantenido y se han mantenido invisibilizadas y con poco acceso a la información, estigmatizadas, marginadas. Compartimos historias pensando en que las personas y su bienestar. Compartimos también en ciudadanía, en cumplimiento de derechos y el vivir diario de forma digna. Programa ambulatorio intensivo Dual Mujeres está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. No hay salud sin salud mental, no hay salud sin derechos humanos. Muchas gracias. Diga. ¿Cuál es la política de salud mental que se ha evidenciado en los gobiernos sucesivos anteriores y actuales? Principalmente ocurren cambios en la reforma en la reforma del plan de salud mental desde el año 2000 se visualiza un poco más en adelante, ¿sí? Se empieza a terminar todo lo que tiene que ver estos contextos manicomiales que se decían antiguamente, contextos cerrados empiezan a disminuirse, empieza el abordaje a nivel comunitario y ambulatorio. Y eso nos permite que, francamente, dentro de las políticas de salud mental nosotros podamos realizar una intervención como esta que en un plano de privación de libertad, digamos, no se podía generar a nivel de ciudadanía, el ejercicio de derecho y dentro de la vida cotidiana hacer que esta misma persona, ciudadano, usuario, pueda acceder a sus beneficios de manera autónoma e independiente, es lo que hace posible por medio de estos pequeños cambios en las políticas públicas que pueden ser muy pequeños a nivel administrativo, pero que en términos de ciudadanía permiten un ejercicio y un accionar que la persona antes no tenía, por el solo hecho de estar con alguna etiqueta o diagnóstico de salud mental. ¿Sí? Exacto. En el programa pasado estuvo digamos, presente como invitado un representante de los egresados de Sename. Quisiera preguntar si hay una relación entre madres adictas no tratadas y el hecho de que hayan niños, digamos, abandonados. Con respecto a eso, tiene que ver principalmente con poder visibilizar si es que cómo es que llega una persona a estar en una situación en la cual el Estado tiene que hacerse cargo de la manera en la que lo está haciendo, digamos, con todas las críticas que puede haber con respecto a Sename, pero qué es lo que puede llevar a que una persona esté en esa situación. El tipo de vulnerabilidad a las que están expuestas estas personas, excluidas de un sistema que es muy poco amable cuando la persona no tiene los recursos económicos y educativos y digamos, de integración social, o no los tiene como, digamos, esas habilidades entrenadas, eso ya hace que la persona sea excluida de alguna manera. Entonces, si es que existen mujeres o cuidadores, ¿sí?, de estos niños y niñas y adolescentes que están excluidos de la sociedad y no tienen, digamos, las herramientas desarrolladas para poder darle una crianza a esas personas, para poder educarlos, para poder apoyarlos en esa integración social, en la participación social, en el ejercicio de sus derechos, en el ejercicio de la ciudadanía, por supuesto que lo más probable es que esas personas terminen en distintos dispositivos que traten de suplir esa tarea de una u otra manera. El Sename es uno de los múltiples que están disponibles para eso, ¿sí? Entonces, preocuparnos por las mujeres es previo, ¿sí? Preocuparnos por las mujeres antes de que estén en una situación vulnerable, antes de que aparezca el embarazo. Las mujeres con las que trabajamos nosotras son mujeres en embarazo y posparto, ¿sí? Posparto, incluido el posparto de aborto, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de mujeres con las que nosotros trabajamos, que están en una situación de consumo, que están en una situación de vulnerabilidad social importante, donde su salud global está comprometida,
por supuesto que es resultado de una sociedad que excluye a ciertas personas con ciertas características, y los hijos que estas mujeres puedan criar van a sufrir las consecuencias de eso, más allá del consumo. Ministro, usted como ministro, dígame. De este gobierno actual, ¿cuál va a ser la medida que usted adoptaría para justamente remediar el problema que se nos ha planteado? Bueno, en general, las sociedades civilizadas actuales del siglo pasado y este siglo han demostrado ser bastante fracasadas, egoístas y demenciales en la forma en que traemos cada vez más gente al mundo con menor base de responsabilidad en lo sexual y en lo emocional. Prácticamente las personas normales, hablamos de una civilización normal, porque los psiquiátricos es donde está la gente anormal para los normales, pero los normales ya somos suficientemente anormales como seres humanos. Esto significa que más del 60-70% de las familias normales ya tienen un trato de maltrato hacia los hijos, porque el padre maltrata a la mujer o la mujer maltrata a los hijos. O sea, son cadenas de maltrato. Y luego los gobiernos también, en la medida que la población se va duplicando y triplicando, tampoco tienen la manera de poder controlar y hacer políticas eficientes. Entonces estamos invirtiendo la pirámide. La idea que hace el higienismo y la reeducación es invertir la pirámide. La pirámide normal está decantada, es decir, de esta manera, y en esa manera los problemas se van acumulando simplemente, y la cabeza arriba cada vez tiene menos posibilidades de resolver nada. Si tú inviertes la pirámide y la punta queda hacia abajo, la pirámide queda en la responsabilidad del individuo. Si los individuos no se reeducan o se educan mejor, si los individuos no se fortalecen, no se hacen firmes, la sociedad va a continuar fracasando en todo tipo de proyectos. Vemos como los gobiernos de todo tipo tienen conflictos en la extrema derecha, en el centro, en la izquierda y en la extrema izquierda. Cada una de las corrientes que domina el mundo político tiene conflictos en su interior. Por lo tanto, se está produciendo una dispersión y una desintegración. Si queremos hacer modificaciones, tenemos que dotar al ciudadano, y el ciudadano tiene que poner lo suyo para que a partir de que haya una revolución interior en cada persona, seamos capaces de revertir los problemas, porque realmente los problemas nos van a terminar pasando por encima. El futuro es una palabra que cada vez tiene menos consistencia en la realidad. Cuando hablamos de que en el año 2050 va a haber más plástico en los mares, que peces, por ejemplo, imagínense, eso se pasa en el mar, donde los continentes depositan la basura. ¿Qué va a pasar con nosotros que tenemos células como en la familia, donde las condiciones son cada vez más artificiales, más demenciales, más hipócritas, porque los hijos esperan solamente la plataforma para salir volando de ahí hacia sus vidas egoístas? Entonces la alternativa no está en implementar soluciones que en general son de parche para que la gente cojee mejor, en vez de enseñar a la gente desde la cuna a caminar mejor. Y eso pasa por una reforma global, con la unión de los políticos más las personas que realmente tienen interés en que las cosas mejoren, para hacer leyes consensuadas, equilibradas, y mejorar realmente los rendimientos de un país. Chile es un país que es un país rico, pero tan mal administrado que todas las cosas se pierden. Por eso es que los que pueden aprovechar, como el caso de Milico Gate o Paco Gate o como quieran llamarle, siempre ellos siguen robando como puedan, mientras esos recursos no se aprovechan porque no están gobernando ni están en la actitud positiva las personas que realmente saben este país cómo conducir a las personas, mejor en salud, mejor en política, mejor en educación. Por eso que hay una desintegración y los ministerios no dan abasto a los problemas se acumulan, las leyes no salen adelante y la gente sigue siendo un ganado simplemente mal administrado, mal guiado. Como decía un árabe hace miles de años, la humanidad es una caravana perdida en medio del desierto guiada por un ciego. Es momento de darnos cuenta que tenemos que empezar, más que a pedir lo imposible, como se decía en mayo del 60, ser realistas, pedir lo imposible, seamos realistas, hagamos lo imposible a partir del individuo. Cada persona tiene que mejorar porque el mundo está empeorando. Por ahí va. ¿Usted tiene la percepción de que los ministerios no se han coordinado debidamente para abordar los problemas desde distintos puntos de vista para solucionarlo en forma integral?
Los gobiernos, antes de las votaciones, antes de las elecciones, tienen programas. Una vez cuando dicen otra cosa es con guitarra, una vez que se encuentran con el problema, los problemas siempre son mucho mayores y se ven diferentes cuando uno no es gobierno. Cuando uno es gobierno, el problema es real y te das cuenta que no tienen las suficientes armas para enfrentarlo. La coordinación para cualquier tipo de problemas es poder solucionarlo, y para eso se deben integrar. Así como los países se deberían integrar política y socialmente, los gobiernos deberían buscar a las mejores personas, a las que sean capaces de resolver los problemas, porque los problemas van a seguir produciéndose siempre. Si no mejoramos como personas, las poblaciones de los países van a colapsar. Ministro, en economía y negocio se habla de que un 60% de los hogares en Chile gasta más de lo que percibe, pero además sube el gasto en salud y baja en educación. Bueno, aquí tenemos la base misma de los mayores problemas que tenemos en el país y en el mundo. Sube el gasto en salud. ¿Por qué sube el gasto en salud? Porque la gente, a partir de lo que le gusta consumir, genera patologías. Si la gente aprendiera a alimentarse mejor, las patologías bajarían. Es decir, comer es enfermar, mientras que alimentarse es aprender a afirmar y a fortalecer la salud, y de ese modo no gastaríamos tantos en fármacos. Tenemos una idea bastante errónea de pensar de que a partir de los 30 años uno tiene que envejecer y empezar a enfermar, pero eso no es algo natural ni es algo humano. Eso tiene que ver porque nuestros vicios desde los 15 años hasta los 25 años generan las patologías y los cuerpos van decayendo. Como la educación está en entredicho, como la educación es mala porque se implementa mal y porque cada vez los jóvenes aprenden más con su celular, los zombies digitales aprenden más con el celular, con Google por ejemplo, no aprenden la experimentación y lo que significa estudiar realmente las cosas. Por lo tanto, no aprenden a discernir, y al no discernir solamente esperan pasar por el colegio, estar para el fin de semana, ir a la discoteca o disfrutar del alcohol o de lo que sea. O sea, la gente quiere pasarlo bien porque las noticias que nos están llegando del mundo y del país son incontrolables. Y estamos perdiendo la capacidad de poder resolver los problemas porque no maduramos en todas las edades. Vemos que hay gente de 30, 40 y 50 años que parecen adolescentes en todas las prácticas que realizan. Y esas personas son las que están teniendo hijos. Entonces hay una irresponsabilidad emocional y una irresponsabilidad sexual que va generando los niños que después van a partir al Sename, o los niños que tienen tendencia a suicida. Por cada niño o adolescente que se suicida, hay 50 que lo están pensando y 100 que lo están intentando. Cuidado con estos porcentajes. Eso por ahora. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna reflexión final o un llamado que quieran hacer? El micrófono es suyo, el país lo está escuchando en estos momentos. Por favor. Muy breve, por favor. Sí. Sí. Brevemente, simplemente poder comunicarle a todas las personas que nos pudieron escuchar con nuestra declaración pública, decirles que la salud mental es un pendiente dentro del abordaje en nuestras propias familias. No esperemos a llegar a un tratamiento, no esperemos a de repente estar absolutamente cansados para poder hacernos cargo de nosotros mismos. La salud mental se genera a nivel de la vida cotidiana, y yo diría que de manera preventiva y de la forma en que nosotros atendemos a nuestros usuarios, que decimos así, diría simplemente aprendamos a vivir en el tiempo real y no preocuparnos del futuro, del pasado, sino que simplemente aprovechar lo que tenemos en la vida y poder utilizar nuestros propios recursos para poder trabajar con esto desde adentro hacia afuera. Valorar. Muy bien. ¿Sus nombres nuevamente? Natalia Quintana. Sí. Constanza Galvez. ¿Y su root? No, Para terminar, don Mario, tenemos 32 segundos. Una reflexión final, por favor. O nos cortan en cualquier momento. Este final va a ser muy breve. Yo quiero felicitar a las personas que nos han visitado y que han dialogado con nosotros, y felicitarlas principalmente por su sensibilidad social, por su sentido moral de la existencia, y porque parece ser tienen o quieren tener siempre los pies en la tierra
y no en las elucubraciones y las mentiras de ciertos políticos. Muchas gracias. Finaliza la conferencia de prensa de hoy. Quiero avisar que calle Teatinos y Morandé están inundadas, anegadas en estos momentos, por lo cual nos vamos a tener que quedar en el Palacio toda la noche. Hay habitaciones que están habilitadas, por lo cual les voy a pedir paciencia, ya que están cambiando las sábanas, tengo entendido. Muchas gracias, buenas noches. Finaliza la Orquesta Mínima de Swing. Buenas noches.